pleno sentido.
verdaderamente digamos: yo quiero que gobiernes mi vida. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, el gran yo soy de mí. A ti, el todopoderoso, el que es y quien será. ¿Es fácil? No, es difícil. Y a través de los años he visto, hermanos, que todos padecemos de algo físicamente. Algunos del estómago, otros de la presión, otros del corazón. Todos de alguna manera necesitamos que Dios nos sane. Principalmente necesitamos la salvación de nuestros Dios. Y muchas veces eso que pasa en nuestra vida es para acercarnos más hacia el Señor.
pueda ser ese fundamento, que pueda darnos esa paz. Quiero que reflexionemos hoy en el versículo 6 del Salmo 62. Y quiero que primero me escuchen y después lo repitan conmigo. Dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Amén. Amén. Digamos todos juntos: ¿esto es una verdad de tu vida? Sí. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio.
y todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Por eso Él es santo, Él es digno de ser alabado, hermano. Solo tú eres santo. Durante más de 2000 años, Señor, no se ha visto algo espectacular como lo que va a pasar. Pero tu palabra lo dice, Señor, y lo creemos. Y creemos, Señor, que tú ya no vendrás a este mundo, tú ya no pisarás tierra, sino para traer juicio. Y todos los que te traspasaron, y todos los que se burlaron de ti, y todos los que te supieron, y todos los que te rechazaron, verán a un Dios grande, maravilloso, poderoso, que hace justicia. Eso nos enseña tu palabra, Señor, y lo creemos, porque tú pronto volverás, Señor. Las señales están por doquier para estar. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. ¿Todos bien? Amén. La semana pasada iniciamos esta nueva serie. Estaremos estudiando versículo tras versículo del Evangelio de Juan. Veíamos que Juan nos habló sobre el Logos, sobre el Verbo, y que este Verbo es la palabra de Dios. Y esto nos lo dice el apóstol Juan porque
cuando tú y yo hablamos cualquier palabra, es la forma en que nos expresamos, es la forma en que nosotros nos vamos formando idea de lo que estamos hablando, es cómo nos comunicamos. La idea de Juan es más o menos esta. Al hablarnos sobre el Logos, sobre el Verbo de Dios, lo que nos está diciendo es que Cristo es la expresión de Dios. Él es la palabra que nos expresa quién es Dios. ¿Verdad? De ejemplo, si yo te dijera la palabra automóvil, tú inmediatamente vas a entender sobre lo que te voy a hablar. Quizá aún no conoces lo que te voy a decir, pero ya entendiste que es sobre un tema automotriz. Lo tienes claro. No saben qué voy a decir, pero saben que tiene que ver con un automóvil porque identificas perfectamente qué es un automóvil. Por lo mismo, cuando hablamos de Jesús, tenemos que imaginarnos inmediatamente que es algo relacionado con Dios, porque Él es la expresión de Dios. Tú y yo no podemos conocer a Dios, no podemos saber nada de Dios si no es por medio de Jesús, porque Él es la expresión de Dios, Él es la revelación de Dios, es la forma en que Dios se ha manifestado a este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande que si no lo hubiera hecho de esta forma, sencillamente tú y yo no entenderíamos. ¿Recuerdas lo que pasa con Moisés, verdad? Moisés le pide conocer al Padre, le pide conocer a Dios. Pero sencillamente el Padre le dice, no me puedes conocer, te voy a dejar si acaso que veas mi espalda. Entonces, que Jesús haya llegado como llegó es un acto de gracia. Dios se revela en Jesús como un acto de gracia. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a comprender más quién es Dios y cómo es Dios, a conocer un poco más de lo que es el Señor. Por eso cuando a Jesús le dice, muéstranos al Padre, Él como le responde a Felipe, ¿tanto tiempo tiene que estoy con vosotros, Felipe? ¿Y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, tenemos que Juan ya nos dijo que Jesús es Dios, que Él es el creador del universo, Él es el agente por el cual Dios crea todas las cosas. Por Él fue todo creado. Y sabes, no solamente esto es hermoso, saber que Jesús es el agente creador de todo, sino es quien sostiene todas las cosas. Gracias a Jesús este mundo no termina siendo un caos total, a pesar de que está en un constante movimiento. Él sustenta todo y mantiene todo en orden. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando tú amaneces muy hacendoso o hacendosa, arreglas tu casa, la dejas muy bonita, pones todo en su lugar y de repente te caen las visitas. Y entonces unos se ponen a cocinar, otros se sientan a comer, otros se van a la sala, otros entran al baño, toman vasos, toman platos. ¿Cómo queda tu casa? Hecho un caos. ¿Por qué? Porque hay mucho movimiento en tu casa. Pero sabes, en el mundo no pasa esto, porque Jesús lo sustenta y lo mantiene todo en orden, a pesar de que es un mundo que está en constante movimiento. En la época de calor, a veces hay sequía. En la época de lluvias hay inundaciones, hay huracanes, hay grandes desastres. Cuando hay frío es un ambiente sumamente reseco y muchas enfermedades. Sin embargo, a pesar de que este mundo está en un constante movimiento, hay un orden, no hay un caos. Y la Biblia nos dice que es gracias a Jesús. Él es quien sostiene y mantiene este mundo en orden. Y por eso no hay un caos. Todo lo contrario. Sigue funcionando en un orden, aunque a veces nosotros no lo veamos así. ¿Ok? Pues entonces continuemos con lo que la Escritura nos sigue hablando, pero vamos a orar. Señor, te alabamos, Dios, porque tú te has revelado a nosotros a través de Jesús.
de Jesús el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Señor. Y hoy tenemos la posibilidad de darte gracias por ello, porque entendemos que es un acto de gracia hacia nosotros. El que tú te hayas revelado en Jesús, el que haya tomado un cuerpo, una forma humana y haya padecido lo que todo ser humano padece y haya habitado entre nosotros, no es más que tu gracia sobre nosotros, Señor. Y te alabamos y te exaltamos por ello. Pero, Señor, ayúdanos a entender este concepto de una mejor manera, porque es tan fundamental, Dios, es tan importante el poderlo comprender con total claridad, Dios, que eso puede llegar a transformar nuestra vida y de cómo nos relacionamos contigo, Dios. Ayúdanos a tener total claridad de lo que hiciste en Jesús y por qué vino a habitar de esta forma y por qué hizo lo que hizo y nos dijo lo que nos dijo y por qué nos mostró quién eres tú, Señor, y para qué nos lo mostró. Que la verdad de tu palabra hoy sea revelada a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones para poder tener una vida que camina y se sujeta en quién eres tú y en tus mandatos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y seguir avanzando en santidad. Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 6 del primer capítulo del Evangelio de Juan dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nuestro primer encabezado, evidencia para el verdadero cambio. El apóstol Juan nos empieza a hablar de otro Juan, de Juan el Bautista. Y nos dice que fue Juan el Bautista quien vino a preparar el camino para Jesús. Él es el precursor de Jesús, quien es el Mesías. ¿Qué sabemos de Juan el Bautista? Bueno, pues bien sabemos que él tuvo un ministerio sumamente efectivo. Preparó al pueblo judío, al pueblo de Israel, para que llegara el Mesías, para que Jesús fuera escuchado. Es por eso que Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo les predicaba a los fariseos? Generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Y esto es lo que hace, este es el ministerio de Juan el Bautista, que vino a dar testimonio de Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Que para poder dar testimonio, él tuvo que ver y tuvo que confirmar en algún momento quién es Jesús. Que tuvo dudas, sí, lo sabemos, lo revelan los evangelios, pero finalmente terminó constatando y confirmando quién era Jesús. Él fue un testigo ocular. No fue algo que le platicaron, no fue algo que escuchó, es algo que él pudo constatar. ¿Por qué decimos que tuvo un ministerio efectivo? Porque a todos aquellos que bautizó, sabemos por Lucas que recibieron la palabra de Dios. Les interesó la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 3 que todos los que eran bautizados por Juan mostraban interés por aprender sobre la palabra de Dios. Sin embargo, esto también nos enseña que aquellos que no fueron bautizados por Juan el Bautista, ¿verdad? Ellos no abrieron su corazón a Dios, no abrieron su corazón a la palabra de Dios. Así es que la efectividad de Juan también fue mostrada cuando les predicaba que era necesario arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Evidentemente de su pecado. Y en ese momento los bautizaba. Por eso el versículo 7 nos dice que él se encargaría de dar testimonio de la luz, a fin de que creyeran en esa luz a través de su ministerio. Es decir, el trabajo de Juan el Bautista era dirigir al pueblo de Israel a ver hacia la luz, dirigirlos hacia la verdad de Jesús, porque Jesús es el único que nos revela a Dios. El trabajo de Juan fue muy importante para que todas aquellas personas que estuvieran en tinieblas y
sabemos que todos estaban en tinieblas y todos estuvimos en tinieblas, es necesario que alguien les explique quién es y qué es la luz. Juan tenía muy claro que el objetivo de su ministerio era llevar a todos hacia Jesús. Fue tan efectivo el ministerio de Juan el Bautista que Pablo se encuentra en Éfeso, un discípulo de Juan el Bautista, ¿verdad? Hechos 18, versículos 24 y 25 dice: llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, y sabes quién fue Apolos, ¿verdad? Si has leído la carta a los Corintios, sabes perfectamente quién es Apolos. Un hombre brillante que nos dice que era natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque ¿qué? Conocía solamente el bautismo de Juan. Apolos había sido bautizado por Juan el Bautista. Esto significa que recibió enseñanza de Juan, es decir, escuchó las palabras de Juan el Bautista sobre el bautismo de arrepentimiento. De hecho, el ministerio fue tan efectivo de Juan el Bautista que hoy en día todavía hay evidencias y seguidores de él. Si alguna vez has escuchado de una religión llamada mangueísmo, ellos vinieron a Juan el Bautista. Para ellos es su principal profeta. Por eso el evangelista nos quiere dejar muy claro que él no es la luz. Él vino como testigo de la luz, pero no es la luz. Él vino a dar testimonio de que el Mesías había llegado. Y Juan ni siquiera es digno de desatarle el calzado. Juan el Bautista, su papel como precursor de la luz, nos debe de llevar y nos debe de invitar a que tú y yo también utilicemos nuestra vida para ser testigos de la luz de Cristo, mostrándole a los demás el camino y el ejemplo de nuestra vida y de cómo opera su palabra en nuestro corazón. Y yo tenemos que ser ese testimonio para el mundo, y así es como reflejamos la luz, esa luz que Dios nos da a través de su palabra, para que tú y yo podamos iluminar las vidas de quienes nos rodean. Es la forma en que vamos a ayudar a salir a los demás de la oscuridad, de la incertidumbre, que puedan ellos tener claridad de la verdad divina y de lo que es la vida eterna. Tú y yo tenemos que imitar a Juan y ser testigos de lo que Cristo ha hecho en tu vida y dárselo a conocer al mundo. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestro segundo encabezado: luz despreciada por muchos y aceptada por voluntad divina. Juan el apóstol nos enfatiza claramente aquella luz verdadera, y sabemos que se está refiriendo a Jesús, pero para él es importante recalcar que Jesús es la luz verdadera, porque en este mundo hay luces, y hay muchas luces que son falsas. Son luces falsas que distorsionan la verdad y que no nos permiten comprender con claridad, no nos permiten ver, no nos alumbran bien. Y además es la luz que alumbra a todo hombre, dice el apóstol. ¿Qué significa esto? Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
censuradas. Es decir, algo que nos está revelando la Escritura es que la luz de Cristo ilumina a todo hombre, creyente o no, ilumina a todo hombre. ¿Cuál es el objetivo? Que todo ser humano tenga la capacidad de ver que es un pecador, de que todos entendamos que somos culpables porque hemos pecado, de que todos entendamos que no hay uno solo bueno, todos somos malos. Pero lo que marca la diferencia es que hay quienes aceptan que esta luz verdadera exponga esta verdad, y hay otros que la rechazan. Todos somos alumbrados por esta luz, pero unos la aceptan y otros la rechazan. Y los que la rechazan, ¿por qué la rechazan? Porque sus obras son malas y no quieren que estas obras sean expuestas. Mis hermanos, si tú has predicado el Evangelio, yo creo que te has dado cuenta de que hay quienes no quieren aceptar esta verdad. No quieren que su pecado sea expuesto. Por eso no vienen a Jesús, porque no les interesa saber sobre su pecado. Ni siquiera aceptan que son pecadores en su corazón. El grave problema del mundo es que se engaña y se siente que son personas buenas y nos dicen, somos más los buenos. Pero eso es una gran mentira a la luz de la palabra. El ser humano no se hace responsable de su maldad. El problema de esto no es solamente que se engañan a sí mismos, no se dan cuenta cómo están destrozando su vida por la eternidad. Pero hay más. Él nos dice, el apóstol, en el versículo 10, que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Wow! Dios crea el mundo, es su mundo, Él lo ha hecho, Él lo hizo, fue hecho por Él. Y tú y yo también somos creación de Él, fuimos hechos por Él, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero el ser humano terminó diciendo, ¿y quién es ese? Sáquenlo de aquí. Él nos hizo, pero no nos interesa ni siquiera dirigirle la palabra. ¿Por qué? Porque como humanidad nos sentimos que somos buenos y que no necesitamos nada de Él. El apóstol Pablo escribe principalmente por los judíos. Pero sabemos que esto aplica a todo el mundo. Los judíos debieron reconocer esta verdad. ¿Cuántos profetas les hablaron en el Antiguo Testamento sobre la llegada del Mesías? ¿Cuánta información tenían? ¿No les dijeron dónde nacería? ¿No les dijeron inclusive cómo nacería? ¿No tenían un montón de información? Pero cuando llegó no lo conocieron, se lo perdieron. Y Juan escribe, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo reconoció ni su propio pueblo. No lo reconocieron aquellos que tenían en la Escritura la promesa de que llegaría a través de ellos el Salvador. Ni siquiera ellos lo recibieron. Es el problema del mundo. Es triste, es difícil. Los animales saben quién es su amo, pero los seres humanos no, se lo han perdido. Hoy en día no te pases, no nos digas animales. Perdóname, no es expresión mía, es expresión del mismo Señor. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Este es el lamento del Señor. Y esto lo podemos ver y ejemplificar muy fácil. Si tú eres de los que te gustan las mascotas, si tú tienes mascotas en tu casa, te vas en la mañana y cuando regresas en la tarde o en la noche, ¿cómo te reciben? Se alegra, se deshace todo, te da la bienvenida, ¿verdad? Te mueve la colita, si es firulais. Si es gato, te empieza a maullar y a tratar de enredarse contigo. Pero ¿cómo se ponen cuando llega un desconocido a la casa? Unos muestran indiferencia, otros se ponen agresivos porque hay un intruso. Los animales
conoce quién es su creador. Se supone que somos más inteligentes que los animales, pero el pecado nos ha llevado a tal magnitud que a veces no parece que somos más inteligentes. Todo por el pecado. Cuando el pecado entró al mundo, nos volvió incapaces de reconocer a nuestro Creador, de quién es Dios. Él fue el quien nos creó. Y estuvimos y hemos estado tan separados como humanidad, no como creyentes, como humanidad de Dios, al punto que no podemos reconocer quién es nuestro Creador. Esto es terrible. Pero la cosa se pone peor hoy en día. Porque cuando hablamos de nuestro Creador, ¿qué dicen algunos? ¿Creador? Aquí no hay creador. Nada fue creado. Todo se dio por una explosión y fue evolucionando. ¿Es lo bajo que hemos caído como humanidad? Y todo, ¿por qué? Dice el apóstol Juan, porque preferimos la oscuridad. Cuando alguien niega la existencia de Dios, solamente está confirmando las palabras que Juan aquí está escribiendo en el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. De manera que cuando alguien dice orgullosamente soy ateo, lo único que hace es confirmar lo que la palabra dice en Juan 1:10. Eso es una profunda oscuridad. Imagínate que aquí dijéramos, pues mis hermanos, esa es nuestra verdad. Vamos a orar para terminar. Dios vino al mundo y el mundo no le conoció y no le reconoció. Terminemos hasta aquí. Qué difícil mensaje, ¿verdad? Qué triste mensaje, qué oscuro mensaje. Pero Dios es bueno. Y te invito a que leas conmigo los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mis hermanos, despiértense. Además, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Si tienes la sana costumbre de anotar, de subrayar, de encerrar, encierra las palabras recibieron y creen, porque ahí está el Evangelio, ahí está todo sobre nuestra salvación. Creemos y recibimos, ¿verdad? Amén. Entendemos la necesidad de un Salvador y creemos que Jesús es ese Salvador. Entonces, cuando tú y yo creemos, recibimos la salvación para vida eterna. Lo interesante que cuando Juan está escribiendo aquí la palabra creer, no es como nuestro español, y menos el español chilango, podría entender. Es algo mucho más profundo, porque cuando decimos que creemos, ¿qué es lo que decimos? Bueno, creemos en la existencia de algo, de alguien. Creemos que Dios existe, y por eso muchas personas dicen que creen en Dios. Saben que existe Dios. No lo conocen, pero creen que existe Dios. Aquí la idea no es creer solamente en su existencia, o que si existe o no existe. Eso no es lo que la palabra creer nos enseña. Cuando el apóstol Juan escribe creer, tú y yo tenemos que entender que nosotros creemos de tal manera que confiamos nuestra vida a esa persona. Nuestra fe es una fe que confía plenamente en el Señor Jesucristo y en lo que hizo por nosotros en la cruz. Creemos que ese sacrificio es suficiente para pagar por nuestros pecados. No solo es creer que Él existe. Mi hermano, mi hermana, ¿crees en Jesús? ¿Crees hasta el grado de apostar tu eternidad en Él y en lo que hizo por ti? ¿Crees con todo tu corazón lo que Jesús hizo en la cruz y que lo hizo por ti? Eso es lo que está hablando el apóstol Juan. Por eso
apóstol Santiago escribe en el capítulo 2 de su carta, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto es lo que nos enseña, que no es creer solamente, pensar en su existencia o creer en su existencia, sino es creer que Dios a través de Jesucristo nos salva. Él es quien te salva, porque Él es el creador. Y esto lo has entendido de manera que pones tu confianza total en Él. La otra palabra es recibir. ¿Qué significa? ¿Alguna vez has recibido un regalo? Y si lo has recibido, entonces sabe lo que significa. Recibir, pues es recibir. Es algo simple. Recuerda, el Evangelio no está hecho para personas muy sabias o eruditos. El Evangelio es difícil de vivir, pero simple de entender. Y esto lo hace Dios para que todos lo podamos comprender. No nos dejó en ciencia espacial ni física cuántica, algo simple para que todos lo entendamos. Cuando alguien llega y te dice feliz cumpleaños y te da un regalo, ¿hay aquí que alguien que lo haya rechazado alguna vez? Y diga, no quiero nada. No, ¿verdad? Generalmente lo aceptamos. Entonces, aceptar a Jesús significa tomar el regalo que Él nos da en su sacrificio en la cruz. Y esto nos simboliza perfectamente aquella noche en el monte, en el aposento alto, ¿verdad? Cuando está con sus discípulos, aquella noche de Pascua, incluye la cena del Señor, donde dice que Él tomó el pan y lo partió, y todos lo recibieron. ¿Eso qué simboliza? Que reciben el sacrificio por el cual iba a atravesar su cuerpo representado en el pan. Ese sacrificio que está por hacer en un poco de tiempo en la cruz. Después tomó la copa y todos bebieron de ella, dice. Qué bueno que no existía el COVID en ese entonces, ¿verdad? ¿Te imaginas qué bonita costumbre? Llenar una copa y empezarla a pasar por todos. No lo siento por el último, pido primeras. Recibieron el pago, que significa el derramamiento de sangre. Esa sangre que Él derramó para pagar por nuestros pecados. Estaba a punto de hacerlo en la cruz. Así es como lo enseña y lo simboliza el Señor. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nuestro tercer y último encabezado, revelación por gracia. Juan, durante esta introducción, nos ha estado hablando de quién es el Verbo. Y aquí nos lo deja muy claro para que no haya lugar a dudas. ¿Quién es ese Verbo? Pero no solamente nos dice quién es ese Verbo, nos dice que habitó. Y la palabra que se traduce como habitar es la misma que se utiliza en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Éxodo, y que se traduce como tabernáculo. Entonces es una palabra de difícil traducción, porque si quisiéramos traerlo a nuestro español, tendría que decir algo como Él vino y en lugar de habitar, Él vino y tabernaculizó entre nosotros. Él vino a instalarse como ese tabernáculo entre nosotros. Para que tú y yo recordemos, así como en el Éxodo, la presencia de Dios estaba en Israel, en el tabernáculo, así Jesús, en Él está la presencia de Dios para su pueblo. Así es que Jesús habitó entre la gente. El Verbo, quien ha existido por toda la eternidad. Aquel que es Dios,
aquel que es el agente creador del universo, decidió introducirse en la historia de la humanidad. Y sabes, como Dios, eso es algo humillante. Porque en Génesis 1, Dios crea el tiempo, el espacio y la materia. Todo eso es creación de Él. Pero para poder revelarse a la humanidad, Él tuvo que someterse al tiempo, al espacio y a la materia. Esto debe de darnos a entender que es el evento más grande que la historia de la humanidad haya experimentado. El hombre, cuando llegó a la luna, no es nada comparado con eso. Y lo que me digas, este es el evento más grande. Dios vino a la tierra, el Dios que es atemporal, que está sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre la materia, porque Él los creó, viene a someterse a ellos para poderse revelar a los suyos, aquellos a quien ha creado y que ama. Pero si Él es la luz, ¿por qué hace esto? Porque Él estaba con la gloria, en la gloria con el Señor. Él es el creador de las cosas. ¿Por qué rebajarse a ser un ser humano? ¿Por qué experimentar las debilidades que tú y yo experimentamos? Todas esas debilidades que tú y yo tenemos, ¿por qué Él también decidió vivirlas? Porque es la única manera que existe de poder acercar al ser humano con Dios. No hay otra. Pero hay más. ¿Qué nos dice Juan? Que vimos su gloria. ¿A qué se refiere? ¿De qué nos está hablando Juan? Quizá cuando lo vio en el monte de la transfiguración, vio cómo se iluminó el rostro del Señor. Recordemos que estuvo con él, ¿quién? Juan y Pedro, ¿verdad? Todos vieron esto. ¿Será esa gloria que se está refiriendo Juan? ¿O será que se refiere a que vimos su gloria? Cuando vio que el Señor se acercaba a aquellos que nadie quería acercarse. Ahí mi Señor se acercó a los leprosos, los abrazaba, se acercó a las prostitutas, les aconsejaba, comía con ellos, les mostraba amor. ¿Será esa la gloria del Señor? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos está diciendo, yo lo vi y vi su gracia y vi su verdad. ¿Y sabes que esas dos cosas tú y yo también las necesitamos? Necesitamos la verdad para no vivir engañados, para no sentirnos que somos buenos y que a veces nos sentimos víctimas de todos. Es que todos están en contra mía, las circunstancias no me ayudan y me obligan a pecar y me obligan a vivir de tal manera. Por eso tú y yo necesitamos la verdad. La verdad que nos diga no es eso, no son las circunstancias, no son las personas, es tu pecado. Pero también necesitamos gracia. Y eso es Jesús. Verdad, gracia. En Jesús vamos a encontrar precisamente lo que tú y yo necesitamos. Pero también el otro Juan, el apodado el Bautista, también testificó. ¿Y qué dijo? Jesús viene después de mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor. De hecho era su primo carnal, su primo en la carne. Jesús es menor de edad, pero es mayor que Él. ¿Por qué? Porque es eterno. Él es desde el principio. Esto es lo que nos dice Juan el Bautista. Y también nos lo recuerda, esto es lo que yo decía. Este es el que yo hablaba, del cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él es quien tomamos tú y yo, gracia sobre gracia. ¿Y qué nos enseña esto? Que su gracia no tiene límites. Porque el Señor, cuando te trajo a su redil, no le importó lo que hayas hecho. Él te perdona todo tipo de pecado. Porque el que te da derecho a ser hijo de Dios no es porque haya sido bueno o porque haya sido muy malo. Él no se fija en eso. Él simplemente te toma
derramó su gracia sobre ti. Una gracia que no tiene límites y que perdona todo pecado. Pero no nos confundamos, no significa libertad para el pecado. Significa que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Y de esa plenitud tomamos todos. Por eso, para el Señor es importante, Juan lo resalta en este Evangelio, 7 veces nos va a decir, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que entender que, y es el propósito de Juan, que Jesús es Dios y de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Por eso Juan contrasta la gracia con la ley, nos dice que la gracia viene por Jesucristo. Y este es un mayor y mejor pacto. Y esta misma idea la tiene el escritor de la carta de los Hebreos en el capítulo 8, versículo 6. Escribe, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La ley no es gracia sobre gracia. Aunque siendo honestos, la ley tiene algo de gracia. ¿Por qué? Porque nos invita y nos lleva a cómo debemos de comportar. Pero no deja de ser una regla que tú y yo no podemos cumplir. Y entonces vemos que la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron y se manifestaron en la persona de Jesús. A Dios nadie lo ha podido ver, escribe el apóstol Juan. Pero también Pablo nos explica por qué en su primera carta a Timoteo, porque nos dice que Dios vive en una luz inaccesible. Entonces Juan nos dice que el Padre no ha sido conocido por nadie. Solo lo podemos ver a través de la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo ha estado en el seno del Padre, al lado del Padre. Y por eso es el único que puede revelar al Padre. De manera que si quieres conocer cómo es el Padre, tienes que conocer a Jesús. Y para explicar esto hay un pastor que me encanta cómo lo hizo. Se llama el pastor, ya falleció, Chuck Missler. Y él nos enseña al señor y a la señora Planos. Ahorita se los van a... Ahí están. Ellos son el señor y la señora Planos. Ellos viven en este mundo plano, donde solamente tenemos 2 dimensiones. Tenemos alto y tenemos ancho. Y ese es el mundo donde ellos viven. Ahí se han desarrollado toda su vida. Por lo tanto, en su mente no hay más que 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque ese es su mundo, un mundo de 2 dimensiones. Aunque muchas veces en ese mundo de 2 dimensiones hay quienes fingen una tercera dimensión y hacen un cubo que parece de 3 dimensiones, pero es un engaño porque realmente sigue siendo de 2 dimensiones. Aparenta 3 dimensiones, pero solo es de 2 dimensiones. Por lo mismo, el señor y la señora Plano seguramente han escuchado sobre la tercera dimensión. Pero el problema es que tú y yo que vivimos en una tercera dimensión, ¿cómo le explicamos al señor y a la señora Planos sobre esta tercera dimensión? ¿Cómo les decimos que en realidad lo que les hace falta es profundidad? ¿Cómo les explicas qué es la profundidad a alguien que no la conoce, que difícilmente la va a entender? Tú y yo somos de 3 dimensiones. Y sabes, ¿no te gustaría sumergirte a su mundo y conocerlos? Y explicarles que hay una tercera dimensión. Pero ¿cómo les explico? ¿Cómo les explicarías tú sobre este mundo de 3 dimensiones? Lo más que puedo es manifestarme a ellos y convertirme a uno como ellos. Si acaso podré introducir mi dedo en su mundo. Pero mi dedo al introducirse en su mundo se volvería un dedo de 2 dimensiones. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que verían ellos? Un punto nada más. Porque no hay profundidad. Y si metiera mis 5 dedos, ellos verían 5 puntos. Entonces, para que ellos puedan conocerlos, debemos de dejar
entrar a su mundo de 2 dimensiones. Esto nos llevaría a desprendernos de ventajas y de privilegios que tú y yo tenemos en este mundo de 3 dimensiones. Y solamente así entraríamos a ese mundo de 2 dimensiones y poder vivir según la realidad que ellos viven. Precisamente esto es lo que hizo Jesús. Porque Dios quiso que cuando viéramos a Jesús pudiéramos entender de Él, pudiéramos entender sobre su amor y de esta manera creer en su nombre y poder tener vida eterna. Pero para poder tener vida eterna también necesitamos verdad, gracia. Verdad para aceptar que estamos manchados por el pecado, porque nuestro problema es que podemos llegar a fingir. Son manchas, pero se me ven bonitas, ¿no? Podemos creer que estamos bien, pero también necesitamos esa gracia para ser perdonados y salvados. Porque debemos de tener claro, tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y dice la palabra que no somos por voluntad de varón, no somos nacidos por voluntad de varón. No nos salvamos cuando tú y yo queremos, no nos salvamos cuando tú y yo lo decidimos. Tú y yo somos hechos sus hijos, hemos tenido ese honor de ser llamados sus hijos cuando Él te llamó. Porque para eso primero la palabra de Dios tuvo que haber sido sembrada en tu corazón. Y después esta verdad nos va a llevar a aceptar nuestra maldad. Y por gracia de Dios, podemos nacer de nuevo. Esto nos lo dice Pablo muy claramente. Se lo escribe en los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Seguro conoces. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dejó su mundo perfecto, su mundo junto al Padre, ese mundo que quizá tú y yo no entendemos porque nunca lo hemos vivido, y tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y aún estando en la condición de hombre, eso ya es humillante para el Dios creador, para el Dios todopoderoso. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para su gloria, para la gloria de Dios Padre. ¿Para qué? Sí, para la gloria de Dios, pero también para que tú y yo ya no seamos de aquellos que lo rechazan, sino que seamos de aquellos de los que le reciben, de los que creen en su nombre. A eso vino y se instaló como ese tabernáculo entre nosotros, no solo para habitar entre nosotros, sino para habitar dentro de nosotros, para habitar en ti. Solo Jesús nos puede revelar la gloria y la gracia y la verdad de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, aférrate a esta maravillosa revelación en tu vida. Porque es como tú vas a encontrar la esperanza y propósito en medio de esos momentos de confusión. No claudiques en seguir a Cristo, quien está lleno de gracia y de verdad. Él es quien puede ser realmente tu guía constante para navegar sobre las sombras que tienes en tu día a día. Solo Él y solo por Él. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque entendemos con claridad que tú enviaste a la segunda persona de la Trinidad. Se humilló de tal manera que se convirtió en nosotros, se convirtió como uno de los que tú creaste.
a través de Él. Él dejó esa gloria que tenía contigo para venir a ayudarnos a comprender quién eres tú, Dios. De tal manera que viéndolo a Él podemos saber quién eres tú, Señor. Él nos vino a revelar quién eres tú, Dios. Y por ello te alabamos, Señor, por tan grande muestra de amor. Porque lo que aquí llamamos como la kenosis de Cristo no es otra cosa más que humillación tras humillación. Primero se hizo como un humano, con todas las debilidades del ser humano, pero no un ser humano común, sino un ser humano que fue obediente, vino a mostrarnos la obediencia hasta la muerte. Un gran ejemplo para nosotros, pero no solamente eso, porque su muerte no fue como cualquier muerte, fue la muerte más horrenda que se pudo haber experimentado en su tiempo, y una muerte que solamente podían experimentar aquellos que eran maldecidos. Maldito el que muere en un madero, dice la palabra. Una humillación más. Pero tú eres justo, tú eres bueno, y por eso lo elevaste hasta lo sumo y le diste un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y hasta en eso fue obediente y bueno, porque todo eso lo hizo para tu gloria, para que nosotros ya no vivamos en tinieblas, para que nosotros no te rechacemos, para que nosotros seamos de los que te aceptan, de los que creen en su nombre. Señor, perdónanos, Dios, si a veces con nuestras actitudes te seguimos rechazando, porque a veces preferimos seguir más nuestras ideas, nuestros pensamientos, que seguir tu palabra, que seguir tu consejo, que seguirte a ti. Esa es una forma de rechazarte. Perdónanos, Dios, cuando nos sucede eso en nuestra vida. Y ayúdanos a comprender más quién eres, comprender más de tu palabra y traerla a nuestro corazón, a poderla llevar a práctica, Dios. Porque tú ya nos has dado un gran honor que no todo el mundo tiene, que de hecho la mayoría no tiene. Nos has dado el honor de ser llamados tus hijos. Y eso, Padre, a nosotros no nos costó nada. Martín Lutero decía que lo único que pusimos fue nuestro pecado, porque tú lo hiciste todo. A nosotros solamente nos costó seguir pecando, y tú solucionaste ese grave problema que teníamos de preferir la oscuridad en lugar de la luz verdadera. Nos engañábamos con otras luces, pensábamos que habitábamos en una luz correcta, y Jesús nos vino a mostrar que no era cierto, porque la única luz verdadera es Él. Gracias, Señor, porque ese privilegio tú nos lo regalaste. No lo merecemos, pero tu gracia, que es abundante, dice Juan, gracia sobre gracia, nos vino a llenar el corazón y a entender que Jesús es el Señor, y que si te queremos conocer a ti, conozcamos a Jesús. Bendito sea, Señor, por explicarnos de tal forma que lo podemos entender. Alabado sea tu santo nombre. Bendito seas, en el nombre de Jesús, por el cual podemos orar.